noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Como es habitual todos los lunes, a 21 horas estamos con nuestro momento histórico. Hoy vamos a estar con el doctor Renato Angulo, programón, qué pasó en la batalla de Piribebuy, una batalla histórica, qué pasó en Acostañú, la batalla que sigue, los niños, lo que ustedes saben, el martirologio, en donde murieron niños para permitir que el Mariscal López pueda desplazarse hacia otra zona. Vamos a hablar también después con el expresidente de Costa Rica, el doctor Óscar Arias Sánchez, la situación en Venezuela, la situación en que se encuentra este país, lamentablemente ustedes saben, país a quien queremos mucho, pero que hoy es un narcoestado, un estado fallido. Prácticamente hay una posición al unísono de casi todos los países, la mayoría por lo menos, para no exagerar, que consideran de que definitivamente el que ganó fue González Urrutia. Vamos a hablar con el presidente Óscar Arias Sánchez. Y finalmente con el ingeniero Iván Dumont, vamos a ver cómo nos afecta la subida del dólar. Hoy bajó, hubo una crisis tremenda en el mercado de Japón, la bolsa de Tokio bajó de forma estrepitosa. Cómo nos afecta la bajante del río, el estiaje, cómo afecta la importación. Programón el de hoy. Dios mediante, luego de estos consejos comerciales, regresamos inmediatamente con nuestro invitado. Lo prometido, estamos con el doctor Renato Angulo, vamos a hablar de temas interesantes que nos gusta, que nos apasiona, que es la historia. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Saludo a toda la audiencia de Diálogo Franco. Te agradezco muchísimo la invitación para poder compartir contigo y tu audiencia acá. Tenemos dos temas, batalla de Paraguarí y batalla de Acostañú. Queremos que nos ayude a poder entender y comprender. Comenzamos por una cuestión cronológica con Piribebuy. Correcto. Mira, yo creo que son los dos episodios más tristes de una guerra que sigue teniendo hasta ahora cicatrices muy profundas en nuestro país y capaz lo que tiene la mayor carga emotiva. Tenemos que entender que tanto la batalla de Piribebuy como la de Acostañú, que también se lo suele llamar de Ruyoñú, otros también lo llaman de Ñuguazú, son nombres aceptados, pero siempre hay una controversia de cuál es, pero siempre nos estamos refiriendo a la batalla del 16 de agosto de 1869. Las dos batallas ocurren en lo que la doctrina lo llama las campañas de las cordilleras. ¿Por qué la cordillera? Porque ocurre en la serranía de lo que hoy es el departamento de Cordillera. Tenemos que recordar que a partir de enero de 1869 la ciudad de Asunción ya fue ocupada por el ejército aliado, específicamente por el ejército brasilero, que lo mantuvo en un saqueo terrible. Tenemos ya las imágenes por ahí pasando. Tenemos imágenes, sí. Hay que recordar que la segunda capital que tuvimos fue la ciudad de Luque y a partir del diciembre de 1868 la nueva capital, que sería la tercera, fue la ciudad de Piribebuy. Correcto. Terminada la batalla de Lomas Valentina, que sería más o menos a la altura de Villeta, para poder ubicarnos, el ejército paraguayo se había replegado a ese lugar. ¿Y por qué se replegó a las cordilleras? Porque era un punto, como estábamos hablando, geográfico estratégico, que le permitía al ejército paraguayo y a su comandante, el mariscal Francisco Solano López, tener una visión total del teatro de operaciones. El ejército ahí estamos viendo aliado, imágenes. Justamente son imágenes de la época. El ejército aliado a partir de marzo tuvo un nuevo comandante en jefe porque el mariscal Duque de Caxias había renunciado porque consideraba que derrotado el ejército de línea o el ejército del mariscal Francisco Solano López, el ejército profesional, ya lo que ocurriría después era como una guerra de policía. Se había instalado un... Se dice que después de la batalla de Valentina ya no hubo batalla, enfrentamiento, ya era un conato de violencia nada más. Prácticamente sí, porque pasamos una etapa que se llama guerra total. O sea, ya la guerra llega a las ciudades, ya llega a los pueblos, ya es difícil separar ejército y población. Y entonces empiezan a ocurrir en todos los episodios trágicos. A partir de marzo tenemos un nuevo comandante, que es el príncipe consorte del Imperio del Brasil, es el conde Deo, es Felipe Gastón de Orleans, que era de cuna europea, incluso había participado en una campaña del Imperio Español en lo que hoy es Marruecos. Y bueno, era una forma de ganarse un espacio. Nieto del rey. Nieto del rey, era una forma de ganarse un espacio dentro de lo que era la corte imperial. Había comandantes mucho mayores que él, con mucho mayor legajo, foja de servicio, pero fue más una designación política. Y
él se da cuenta cuando se ocupa Cerro León, que fue nuestro campamento original, el campamento de Cerro León que está en las cercanías de Pirayú, que era una posición bastante difícil ocupar o tomar a viva fuerza lo que era el campamento de Ascurra. Hemos visto una fotografía donde se ve la serranía, prácticamente era un muro de piedra. Ahí está. Y de ahí podíamos ver a 40 kilómetros qué hacía el ejército aliado. Entonces el conde Deo decide con sus 30.000 soldados, 30.000 soldados. Estamos hablando tropas curtidas, veteranas. 30.000 cuando nosotros teníamos en Piribehuí 1.200 aproximadamente. Así es, la gente habla entre 1.200, 1.600. Todo el ejército paraguayo, con suerte en las estimaciones, llegan a 13.000. En su gran mayoría niños. Y hubo un decreto de enrolamiento de bajando la edad viril a 12 años. Hay que recordar que a partir de 14 uno ya era bastante... Pero ya en Lomas Valentinas comienza a haber niños y mujeres. Sí, y tiene mucha explicación eso. De hecho, centrarnos en eso daría... Esos 13.000 que decía, doctor, ¿cuántos eran los niños y mujeres, por ejemplo? Bueno, mujeres no contamos en esos 13.000. Las fuentes paraguayas hablan de combatientes. Las mujeres acompañaban al ejército porque, lógico, eran sus familias. ¿Dónde iban a ir? Quedando en los pueblos, iban a ser víctimas del vejamen o secuestradas. Entonces no queda otra que seguir al ejército. La mayoría eran jóvenes, estamos hablando de 12, 14, 15 años. Niños se llegaron recién a los extremos ya en los últimos de las batallas cuando fueron alcanzadas las caravanas. Hay batallones de veteranos que venían, había desde ancianos de 70 hasta personas normales que habían sobrevivido toda la campaña de Corrientes, Humaitán, y de repente como queremos centrarnos mucho en los niños y nos olvidamos de esos veteranos, porque cuando vamos a empezar a analizar la batalla nos damos cuenta que ahí peleó gente también profesional. Y en Piribehuí, el jefe de plaza era Pedro Pablo Caballero. Pedro Pablo Caballero, y tenía como segundo al jefe político, que era Patricio Marecos, y tenía un artillero bastante avesado, que era el cohetero Hilario Amarilla, que digo cohetero porque él fue uno de los que fue entrenado en el uso de los cohetes. Era una de las armas modernas que pareció a lo que hoy utilizamos en Navidad, Año Nuevo, que tenía la función de incendiar. Al principio era incendiar barcos, después pasó a incendiar carpas o desperdigar a la caballería cuando veía el cohete que chiporreaba, hacía que se disperse. Estaba Manuel Solalinde y otros. ¿Qué pasó? Conde Deo, a raíz de los espías, también de los pasados paraguayos que se pasaban a las tropas aliadas, incluso el ejército uruguayo y el ejército argentino habían dado sus soldados paraguayos que estaban enrolados a la fuerza para la Legión Paraguaya, porque ese gobierno provisorio que se forma en enero, que quería dar legitimidad a esa guerra, entre comillas, de policía, utilizó soldados paraguayos que habían sido enrolados como parte. De hecho, van a participar los de la Legión Paraguaya, algo que se olvida, tanto en la batalla de Piribehuí como en la batalla de Acostaño. Conde Deo decía hacer un rodeo. Iba a ir con las tropas de Emilio Mitre, hermano de Bartolomé, que había sido comandante de las tropas aliadas. Presidente de la República. Así es. Tenía que hacer un rodeo. ¿Qué es un rodeo? Una maniobra de pinzas. O sea, tenía que cómo rodear el cerro para venir por la retaguardia. Si destacaba de frente, casi seguro que iba a ocurrir un segundo Curupatí o una segunda Humaitá. Emilio Mitre tenía la misión de ir por altos. Vamos a ubicarnos más o menos en el mapa. Creo que tenemos un mapa en blanco y negro también para poder ver. De altos tenía que pasar a Atirá, y de Atirá tenía que venir a Cacupé. ¿Por qué en Cacupé? Porque en Cacupé se habían llevado las piezas del arsenal de Asunción. Se había incluso ido por el río Salado, pasó al lago Ipacaraí, después se llegó a Cacupé, donde se fundieron varios cañones. Casi toda la artillería de esa época fue fabricada ahí. También se mantenía la fábrica de La Rosada, que ya fue destruido con anterioridad, porque de ahí venían principalmente municiones. Entonces el conde Deo y los aliados querían agotar la logística, las provisiones. De hecho, hay una campaña también olvidada en el norte, en la zona del río Aguaraí, en la zona de San Pedro, que se encargó de recoger todo el ganado que el ejército paraguayo tenía en los potreros del norte, de donde se abastecía de carne. Eso ocurrió entre mayo y abril, que nos privaba del elemento más importante, que era la comida. Claro. Y otra columna tenía que ir por Paraguarí, Zapucay, Huitumí, y después de ocupar esos lugares, ya a comienzos de agosto, se dan cuenta de que existe un camino para subir las serranías, y ese camino es por Valenzuela. De hecho, hoy tenemos una ruta asfaltada que nos lleva desde Caballero hasta ahí, y más o menos sería el trayecto.
En Valenzuela logran Venezuela de Minascue, ¿eh? Minascue y logran capturar las minas de salitre. La tradición oral dice que la pequeña guarnición de 50 soldados fue pasada a degüello. Incluso hay una tradición. Son todos uruguayos los que tomaron eso, por eso. Los uruguayos actuaron también en esto, pero actuaron principalmente en La Rosada. Le tocó a un oficial uruguayo que ya era encargado de hacer cuatreraje en la zona de Pilar. Tenía lo ya Se encargó también de realizar esa. La Rosada y Minascue, entonces. Así es. Entonces ellos vienen a Piribehuí. Y llegan a Piribehuí el 10 de agosto. Y ahí tenemos un mapa de Piribehuí. Podemos calcular en base. Este es un mapa que hizo un amigo investigador también, que es Carlos Bonjoros, que se especializó justamente en la parte cartográfica. Y él traspoló agarrando el mapa del oficial Jourdan, que estuvo al servicio del Imperio del Brasil, y lo traspoló en esto después posteriormente en lo que es hoy Google Maps. En el punto número 10, que puede ser o dentro o fuera del perímetro fortificado, estaría el hospital de sangre, que es uno de los elementos más polémicos de esta batalla. Es el arroyo Piribehuí, entonces. El arroyo Moreví es el que pasa y el arroyo Piribehuí el que está más abajo. Y tenemos la cruz, es la iglesia. La iglesia. Era una fortificación que se inició. Hay dos cruces, en blanco y en negro. Sí, y más al norte estaría Cementerio. el cementerio. Tenemos también un detalle. Estas trincheras se empezaron a fabricar en febrero de 1869. Tenía casi 5 meses cuando llegamos a agosto. Tenía una guarnición de 1.600 soldados, 18 cañones. Es bastante artillería para esa época. Sí. Tenían 200 tiros por cañón. En este lugar funcionaba, pues ir pasando también un detalle importante. Al ser capital funcionaba el último periódico que tuvimos, que fue La Estrella, que estaba a cargo de un italiano de apellido Parodi. Una imprenta. Una imprenta. También se habían restaurado varios fusiles y se inventó un arma que también tengo la fotografía, vamos a pasar, que se llamaba el Bocatatú. Bocatatú. Sí, era un fusil que estaba accionado por cuerdas en el gatillo, que ahí tenemos la foto, que se preserva un ejemplar en el Museo de Piribehuí. Entonces un solo soldado estirando las cuerdas podía accionar el gatillo y servía de una manera para demostrar que había más soldados dentro de la trinchera. Esa trinchera tenía 3 kilómetros de largo, 1.600 soldados, o sea, calcula menos de un soldado por metro. Entonces era difícil ocupar todos los puestos. Ese día 10 incluso hay una columna de soldados paraguayos de entre 1.000, 1.500, algunos hablan más, al mando del mayor Bernal y Romero, que estaba peleando en el Tebicuaro y que pasa por el costado. Eso genera que el ejército aliado incluso ocupe los alrededores de Piribehuí. Y el problema con Piribehuí es el siguiente: está rodeado de elevaciones. De hecho, las alturas puede ser hasta de 200 metros, si podemos pasar adelante. Y vamos a ver que los cañones tenían la posibilidad, los cañones del ejército aliado, que eran 47, podían disparar no directamente contra el muro, sino podían disparar, la anterior, donde se ven las líneas naranjas, disparaban la siguiente, por favor, ahí al muro que estaba más lejos, de manera que, ¿qué pasa? En la trinchera vos construís un terraplén, claro, que lo pones delante. Hay un foso normalmente adelante y atrás para cubrirse. Entonces la artillería brasilera, que estaba por los 4 puntos cardinales, no te tiraba enfrente. La que estaba a tu espalda, mucho más atrás, es la que está acertada en la parte más vulnerable. Entonces, prácticamente fue un tiro al plato. En una fortificación que tenía 4 cuadras por 2 cuadras, se tiraron 1.000 tiros durante 2 horas. Imagínate, 47 cañones, 1.000 tiros. Pero vamos a repetir, 20.000 hombres contra 1.200. 20.000 hombres contra 1.600, 1.200. La mayoría de ellos del ejército de Brasil. Y hay muchos niños, repito. Había bastante. De hecho, hay relatos del... Ahí fue descuartizado Pedro Pablo Caballero. Bueno, al terminar la batalla, pasando rápido, fue lo que iba a ocurrir. Después de 2 horas de bombardeo, se hace un asalto general. Tras 2 horas de combate, pues ir pasando, van sorteando las trincheras que habían quedado deshechas después del bombardeo. La batalla final ocurre en los alrededores de la iglesia. Ahí hay relatos donde niños venían con lanza o corrían y los brasileños intentaban matarlo y estos incluso pedían clemencia. Y ahí es capturado con vida el comandante Pedro Pablo Caballero. También es capturado con vida Patricio Marecos. El jefe político. El jefe político. El que fue directamente pasado por las armas fue el famoso profesor Fermín, que era de Villarrica. Él fue herido en uno de los lados de la iglesia y finalmente fue ultimado ahí. Los relatos más... Maestro Fermín, como se le conoce. Sí, el maestro Fermín, que había llevado a sus alumnos justamente para defender el pueblo. ¿Qué pasó? En el relato más
que yo tomo más fehaciente es el del cohetero Hilario Amarilla, que habla que el conde Deu, después de terminar la batalla, entra y se presenta frente a la iglesia y empieza a hablar con él y lo traen a la vista a Pedro Pablo Caballero. Y en ese momento le avisan a él que había muerto uno de sus oficiales, que es Joao Manuel Mena Barreto. Bueno, es cualquier oficial, ¿eh? Y era un oficial con mucha estima para el conde Deu, ¿verdad? Eso es muy fino. La gente, la voz popular, dicen que tenían otro tipo de relación. Tenían otras relaciones, que arranca con un escrito de Juan Eloy que dice: el príncipe de femenina estampa que no tiene de hombre sino solamente el nombre. Aunque hacía más alusión a... Ya está todo dicho. Sí, bueno, entender pocas palabras, pero hacía más alusión. Eso le hizo montar en cólera al conde Deu. Sí. Y ordenó inmediatamente el desmembramiento de Pedro Pablo Caballero y la quema del hospital de sangre. Bueno, ahí hay una controversia. ¿En qué momento se quema el hospital? Bueno, Pedro Pablo Caballero, no hay duda de que fue asesinado, porque ya estaba rendido, y cuando un oficial, sí, estaba su familia, su esposa, otros dicen también sus hijos. Cuando una persona está rendida, cuando uno lo mata a un rendido, ya estamos hablando de tenía una jerarquía alta, teniente coronel era, así que supongo que era un jefe importante, ¿verdad? Bueno, de hecho se respetó la vida de otros, pero él, al ser el comandante, fue incluso hay un relato donde él fue puesto entre 4 cañones, fue azotado y pidiéndole que se rinda. Él no se rindió y fue degollado. Pasa entre las teorías. Dice que fue desmembrado y que 4 caballos con los cañones, sí. Hay muchas teorías. Lo real, él fue ultimado después de ser capturado. Sí, eso es inevitable. ¿Cuál es la realidad? Todavía podemos seguir indagando. La misma cosa que pasó con el hospital. Ahí vemos que dice Victorino. Victorino Monteiro, mariscal del campo, último varón de San Borja y único varón de San Borja, una ciudad que fue ocupada por las tropas del ejército de Paraguay en 1865, durante la campaña de Río Grande. De la Cruz de Estigarribia. Sí, por Antonio de la Cruz de Estigarribia. Tenían serios motivos como para tenernos un poquito de resentimiento, porque fue una ciudad que sufrió los rigores de la guerra, ¿verdad? Okay. También es un detalle, Victorino tiene otros antecedentes. Cuando después de la batalla de Acostañú, él va a ser uno de los encargados de tomar una de la trinchera de Cauyurú, que ya fue el 18, y él va a pasar por las armas a todos los oficiales. O sea, tenía esa tendencia que venía ya de las guerras de la Farropiña. Él había peleado en las guerras civiles brasileras, cuando se independizó Río Grande del Imperio. Había peleado también en otras guerras civiles, como la Guerra Grande de Argentina, entre federales unitarios, donde la tendencia era degollar a los oficiales una vez vencidos. Tenía una actitud sádica, para hablar de una manera más clara, ¿no? ¿Vos le responsabilizás a él de la quema del hospital? Yo le responsabilizo a él o a sus tropas, cuando no a la artillería paraguaya. El ejército brasilero hoy te dice que pudo haber sido el fusil de chispa paraguayo. Yo intenté explicar eso y casi me lincharon, pero hay que escuchar todos. Claro. Pero una de dos. Acá lo que está instalado es que fue el conde Deu que ordenó cólera, y vos planteás la posibilidad de que pudo haber sido el mariscal Victorino. Pero conde Deu no se quita la culpa, porque Hilario Amarilla le dice: se está quemando el hospital, y él no hizo nada. Si no fue una orden directa, él es culpable por omisión, cuando no de acción. En el diario del conde Deu, que se puede adquirir en cualquier librería, él establece que él relata que el día después estaba apesadumbrado y nostálgico, y que estaba fumando y que no podía tolerar lo que ocurrió. Pero lógicamente no hace otro comentario. Claro, bueno, después, si queremos indagar, él, cuando fue atacado Joao Mena Barreto, meses antes, en la batalla de Picada y Arte, que es una batalla casi olvidada, fue la primera vez que él salió con sus tropas al frente de Pirayú para intentar defenderlo, ¿verdad? Eso denota la estima, ¿verdad? Tenía una gran estima. Y hay hechos innegables. El hospital se quemó. Sí. Los brasileños no hicieron nada para detenerlo. ¿Cuántas personas murieron ahí? Lo que pasa es que los hospitales de campaña en aquel momento no eran muy amplios. También en una controversia entre Cecilio Báez y Oleari, que se habló primero de 800, en otro artículo, esa primera vez Oleari firmó con su seudónimo, Pempello, en la siguiente se habló de 600. Yo creo que no bajó de 300, 400 los que pudieron haber pasado por las armas. Ahora hay que entender, a una ladrillería donde se secaba ladrillo. Yo creo que no habrá sido un galpón muy grande. Pero si traspolamos a otro evento, el 15 de agosto, después de esta batalla, cuando los aliados ocupan Cacupé, encuentran un hospital de 1.200 personas. Más grande. Más grande, e incluso había prisioneros brasileños que estaban en el hospital, prisioneros brasileños de a lo largo de la guerra. Bueno, ese hospital sí fue respetado, aunque después de evacuar el hospital fue quemado por cuestiones sanitarias, ¿verdad? Y la batalla de Piriegüí
También tiene controversia, siempre se habla, por la parte emotiva, fueron asesinados todos sus defensores. La realidad es que de los 1.600 habrán muerto la mitad y la otra mitad fue prisionero. Pero hay un hecho muy elocuente, muy claro, que no se da en ninguna otra batalla del planeta Tierra. Hubo más muertes que heridos. Tal cual. Y yo creo que cuando la batalla ocurre ya dentro de la misma ciudad, habrá ocurrido todo tipo de excesos. Ahora, doctor, ubiquémonos. Sí. Se cae Piribehuí, la capital. Sí. El mariscal López estaba entonces en la zona de lo que es actualmente esta compañía Pedroso de Pacaraí, Pirayú, Ascurra. Cuando se entera, él comienza ¿Va a Cacupé? a ir a Cacupé, de Cacupé va hacia el norte, hacia lo que es actualmente Caraguatá. Así es. Él sale el 15 de agosto, sale de Cacupé formando dos cuerpos de ejércitos de 5.000, uno donde estaba él, y el otro al mando del general Bernardino Caballero entre 4.000 y 5.000. Él va con Resquín. Y él va con Resquín, que era el oficial más antiguo. Ambos salen de Cacupé. La idea era llegar a esta localidad que se llama Cauyurú, que es donde termina el camino. Podemos ir pasando hasta la parte donde vamos a ver los mapas de Piribehuí, también de Verón de Costañú, más adelante. ¿Cuál era la idea? La idea era escaparse del cerco, doctor. La idea era poder llegar a Caraguatá. Ellos estaban huyendo. Sí. Ellos estaban huyendo y querían ir lo más lejos posible. Y era utilizar esa trinchera donde había 1.200 soldados al mando del capitán Pedro Hermosa y también del mayor Bernal, de una manera de que eso sirva de tapón y ellos poder pasar a lo que sería el arroyo Brillante y posteriormente a lo que es Butú para salir a San Estanislao, de manera de ahí volver a organizar una línea de defensa poniendo bastante terreno en el medio, también inhóspito para los aliados. Ahí déjame, por favor, ahí retrocedemos. ¿Y qué pasó? La columna de Bernardino Caballero el 16 de agosto es alcanzada. Había una separación casi de 20 kilómetros más o menos entre donde estaba el mariscal y donde estaba Bernardino Caballero. Él tenía que cruzar primero. Para que la gente entienda, es la retaguardia. Es la retaguardia. ¿Y por qué él estaba retrasado? Porque él llevaba las carretas con provisiones, nuestros cañones, las municiones. Y nuestros bueyes ya no daban más. Estaban hechos pelota. Entonces, imagínate, eran los que se salvaron de ser comida. Sí. Aparte iban las familias con él. Entonces, lógicamente, un ejército descansado, porque el conde de el día 13 y el día 14 no se movió, a partir del día 15 empieza la persecución. Tenía una caballería casi de 5.000 a 6.000 jinetes totalmente descansados, caballos de repuesto. Entonces podía iniciar una persecución de una columna que llevaba, por supuesto, como le suelen decir en la jerga militar, impedimenta. Y a partir de las 7 de la mañana ellos empiezan a ser hostigados más o menos a la altura del arroyo Itú. Tenemos que ver ahí en el mapa, tenemos el arroyo Itú, y el último el Piribehuí. Y finalmente la serranía que estamos a la mano derecha, que es donde hoy está el Cerro de la Gloria, donde estaba el antiguo, y sigue todavía un monumento de los niños de Costañú. Y Sí. Bernardino Caballero se da cuenta que él no va a poder llegar hasta Cauyurú. Incluso le manda una nota al mariscal que le dice: ensaye la mejor resistencia posible. Él se da cuenta que pelear en el campo llano era un suicidio, iba a ser rodeado por todos lados, como ocurrió en Abad, y iba a terminar siendo aniquilado. Le perseguían cerca de 20.000 soldados y otros 5. Hay que reconocer también que Bernardino Caballero nunca estuvo en esta batalla. Bueno, bien lejito estaba. Él finalmente, la gran parte de la batalla termina justamente dirigiéndolo del Cerro de la Gloria. Claro. Ahí no se combatió, pero él tenía de ahí la vista. Los que combatieron el primero fueron el batallón número 6, un batallón veterano. Estamos hablando de que fue el batallón que peleó ya en las batallas de Mato Grosso. Y ahí lo que insisto, que de repente hay que recordar a estos soldados que tenían mucho bagaje encima. O sea, Ahí cae Florentino Viejo también. Sí, está el Florentino Viejo, el coronel, que finalmente va a ser capturado. Con la Costañú hay que entender, porque se insisten mucho los niños, demasiados niños, pero esta batalla, podemos fijarnos en los mapas, estamos hablando de cruzar 3 arroyos, prácticamente 8 a 9 kilómetros de maniobra. Niños de 10 años no maniobran como los ejércitos de primera línea que maniobraron en aquella época. No significa que no lo hubo y bastante, pero estaban esos veteranos que fueron los que consiguieron que más de 1.500
paraguayos se logren salvar. Pero eran su gran mayoría niños, doctor. Eran muchos niños. De hecho, ellos terminan ¿Cuánto peleando. era? Habíamos dicho que en Piribehuí eran 1.200 a 1.600. ¿Cuánto era la formación paraguaya que resistía en... Los números no se ponen de acuerdo y hablan entre 4.000, 5.000, algunos 3.000, ¿verdad? Yo creo que entre 4.000, 4.500. Podríamos hablar que niños menores de 12 años fácilmente podrían ser entre 500, 700. No quiero ponerlo más arriba porque ya había un decreto. Entre ellos estaba el que iba a ser presidente de la República, Emilio Aceval. Tenía 15 a 16 años. También estaba el almirante Domecq. Era sargento entonces, Domecq. Domecq, que fue un niño que fue atrapado, porque después de esta batalla varios niños eran atrapados y se le pedían rescate. En los diarios Asunción, en las madres desesperadas pedían, busco a mi niño fulano, tiene estas características, pago tanto. Y el ejército aliado los tenía secuestrados y los tenías que pagar para recuperar. Digo, algo monstruoso. Monstruoso. Otros eran llevados... Esto no se vio nunca, lo de Acostañú no se vio nunca en el planeta Tierra. Y por lo menos en lo que es Sudamérica... No, en el planeta Tierra, en América, en el mundo no existe antecedentes. Tenemos que retroceder a las batallas de la antigüedad donde el pueblo entero era masacrado. Ese Sebastopol no llega a este nivel, así que por lo que yo averigüé y leí, no hay precedentes. Sí. Esta resistencia, a pesar de la superioridad y la experiencia, sin embargo, fue heroica de parte de los niños. Bueno, del hecho de estar en primera línea, luego ya destaca en el heroísmo, sin entrar a jugar tenían que estar o no ahí. A ellos la guerra les llegó. Hay un nombre que aparece, Pedro Mesa, un niño de 9 años, fue el primero en morir. ¿Eso es corroborado? Bueno, son todos relatos ya de combatientes que señalan quién fue el primero en morir. Yo creo que tuvo que haber sido alguien del batallón número 6, que fue el que resistió entre... Esos son los adultos, los veteranos. Sí, pero ya había algunos menores ahí. Ahora, muchas mujeres, doctor, acá estaban con cacote y con hierro y con vidrio. Hay muchos soldados brasileños que perdieron la oreja en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con nuestras mujeres paraguayas. Incluso historiadores del tamaño de Thomas Wigan se señala que en rastros arqueológicos realizados en el campo de batalla de Acostañú se han encontrado muchas peinetas, lo que nos demuestra que sí existieron muchas mujeres. La mayoría de los relatos hablan que terminada la batalla, ellas salieron al igual que en la batalla para buscar a sus hijos y lógicamente fueron víctimas de la soldadesca. Para no decir otras cosas. No, puede ser la realidad. También tenemos el incendio del campo. Pasado el arroyo Yucurú y se hace una nueva línea entre el arroyo Yucurú y el Piribehuí, donde el efecto de las carabinas Spencer, que fueron las carabinas utilizadas en la Guerra Civil Norteamericana, que cargaban 11 tiros y vos se arrojabas una vez y tirabas los 11, fue devastador. 400 metros de alcance contra los poco 80, 100 de nuestros fusiles. El otro era chispa. A chispa Bernal. Usaste un arroyo, se mojó la chispa, Sí. ya no servía. No. Increíble es que haya durado tanto, una batalla de 5 horas, lo que denota el esfuerzo que hicieron los soldados que pelearon ahí. Saquemos los nombres de los comandantes, pongámonos en la piel de esa persona que agazapado a la orilla del arroyo entre un árbol defendía escalón contra escalón, porque el ejército brasileño mandaba 1000. ¿Qué enseñanza te da vos, doctor, después de haber leído, después de haber analizado, después de haber digerido todo esto, estas dos batallas, la de Piribehuí y la de Acostañú? Yo creo que la mayor enseñanza que tenemos que tener primero es algo que repetimos de repente entre grupos de historiadores. Es importante leer para poder tener ese sentimiento patriótico, o quitémoslo, ese sentimiento de amor hacia nuestro país que nos lleva a muchas cosas, porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces uno tiene que leer, no ser fanático, hay que leer todas las fuentes, sacar cada uno sus propias conclusiones. Yo creo que las lecciones fueron aprendidas, doctor. ¿Por qué? Porque para la guerra del Chaco no volvió a ocurrir eso. Tuvimos la posibilidad de esperar, porque en 1928 ya iba a ocurrir la guerra y se detuvo porque no estaba llegando nuestro armamento, cosa que no nos ocurrió en el ejército de la Triple Alianza, que ya habíamos comprado fusiles modernos, cañones modernos, barcos modernos, y no pudimos esperar o no se quiso esperar. Y en la guerra del Chaco peleamos con lo mejor que existía en tecnología en aquella época. Los mismos cañones y los mismos aviones que usaba el ejército francés lo teníamos. El mismo fusil que usaba el ejército alemán lo teníamos. Me hiciste el programa, por primera vez que dicen eso al aire. Me hiciste el programa. Es que la realidad, y se insistió por sobre todo en la formación de los oficiales. Todos nuestros oficiales eran sargidos entre las tropas. La guerra del Chaco es una diferencia abismal. Ahora, volviendo al tema de acá, porque tenemos que ir cerrando este bloque. Se produce, lógicamente, la batalla de Piribehuí. Ya vimos el desenlace. Nuestro comandante, Pedro Pablo Caballero, fue desmembrado. El doctor dice que fue degollado, no importa.
Se quemó el hospital de sangre, con todo lo que estaban ahí, habían enfermos, habían familiares, habían gente que tenía miedo, se les metió a todo dentro, se le prendió fuego, se quemó. Eso es una realidad. Hay algo que es intangible, que son los ladrillos que están chamuscados, hasta hace poco estaban ahí en la zona. Y después, como si todo esto fuera poco, ocurre la masacre de los niños de Acostañú, Ñuguazú, Campo Grande, Acostañú, llámenle como quieran, pero finalmente murieron una partida, miles de nuestros niños con gente mayor. Esto permitió que el ejército pueda de alguna manera ir. Vos, como ciudadano, ¿no te hubiera gustado que el ejército brasilero, fundamentalmente, el argentino y el uruguayo, pero el brasilero en particular, pida disculpas públicamente por esto? Yo creo que va a ser muy sano a la integración que hoy tenemos que pidan una disculpa, sin reconocer tal vez quién empezó, pero estos episodios en general sí se debería pedir por estos dos eventos. Se debería pedir por los excesos que ocurrieron. Los relatos son espantosos, niños que abrazan los pies de los soldados, que son ultimados frente a ellos y dicen, estábamos cansados de la guerra. No es excusa. No es excusa. Yo creo que va a ser muy sano para la integración que pidan perdón, y creo que también una forma de sanar esa herida para nosotros es escuchar eso. Muy bien, vamos al corte y a la vuelta a cerrar el programa con un resumen. Impresionante, me encantó el programa de hoy con el doctor Renato Angulo, para que ustedes vean, porque como él dice, nadie ama lo que no conoce. Necesariamente tenemos que sumergirnos en la profundidad de la historia y rescatar de ello los valores más importantes. Así se peleó, así los niños se dieron todo, papá, mamá, entregaron a sus hijos para poder salvar a la patria. Corte y regresamos en la parte final. Bueno, parte final, agradecemos al doctor Renato Angulo, muy contento con la explicación, muy didáctico el programa. Doctor, tus reflexiones finales. Gracias, doctor. Yo creo que lo más importante, siempre cuando hablamos de historia, creo que lo que tiene que servir es para motivarnos a agarrar el libro, motivarnos a investigar por nosotros mismos y por sobre todas las cosas, tener una opinión formada y fundada. Esto no es el último episodio, tenemos toda la campaña Mambay, se salva todo el primer cuerpo de ejército, se salvan casi 2.000 otros soldados, continúa lo que se llama la diagonal de sangre hasta el episodio de Cerro Corá, y creo que es muy sano como país que empecemos también nosotros a sanar primero nuestras heridas y pedir también que los otros países del bloque Mercosur lo hagan con nosotros. Ojalá que el Brasil devuelva nuestro cañón cristiano, ojalá. Los otros cañones que tienen en el Museo Histórico de la ciudad de Río de Janeiro, ojalá que devuelva el archivo militar que tienen y ojalá que pidan disculpas algún día al pueblo paraguayo. Más temprano que tarde eso va a ayudar a cerrar las heridas del pueblo paraguayo. Nosotros vamos a un pequeño corte. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Realmente un lujo, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Un placer. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta estamos en comunicación con el presidente Óscar Arias Sánchez, 2 veces presidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz. Vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Estamos en este segundo bloque. Vamos a entablar un contacto vía Zoom con el presidente Óscar Arias Sánchez. Él fue 2 veces presidente de Costa Rica, periodo 86-90, 2010-2016. Fue Premio Nobel de la Paz en el año 1987 por su trabajo en el momento de confrontamiento armado ahí entre los países de América Central. Así que conoce mucho de la situación. Presidente Óscar Arias, nos gustaría saber su aquilatada opinión real y sobre todo muy próxima a los sucesos que están ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo está viendo la situación actual en Venezuela, presidente? Muchísimas gracias, porque hoy me siento realmente pesimista, un poco triste. Y estoy triste porque para nadie es una sorpresa por las encuestas que conocíamos que la oposición iba a ganar. Todas las encuestas así lo manifestaban. La verdad es que no es sorpresa para nadie que hoy se diga que Edmundo González triunfó con un 67% de los votos contra un 30% de Maduro. Eso ya más o menos lo conocíamos por encuestas hechas por firmas que nos
dan toda la confianza. Así es que para nadie es una sorpresa que la oposición haya ganado las elecciones. Yo veo que estamos en una discusión de que el gobierno tiene que entregar las actas, de que es necesario que eso se demuestre, pero la verdad es que ya María Corina Machado ha demostrado con las actas que tiene que la oposición triunfó. Aquí me parece a mí que el gran problema es que los dictadores cuesta mucho que se aparten de la silla presidencial. Y yo he venido tal vez un poco ingenuamente exhortando al general Padrino, ministro de Defensa, de que si es en efecto un militar institucional que respeta la Constitución, no defienda lo indefendible, que es un golpe de Estado lo que ha sucedido en Venezuela. No es un fraude, es un golpe de Estado. Ellos quieren mantenerse en el poder y los dictadores es así, lamentablemente. Ahora bien, aquí en Centroamérica yo recuerdo algo que me sucedió a mí muy personal. Después de haber tenido una reunión hemisférica... Presidente, ¿me permite ahí una pregunta antes de pasar? Sí. Dos precisiones, por favor. En primer lugar, ¿por qué no presentaría el Colegio Electoral Nacional de Venezuela o el dictador Maduro las actas? Y en segundo lugar, si nos puede reiterar la sugerencia a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, por favor. Bueno, las actas no las puedo entregar porque demuestran que la oposición ganó. La cifra que se ha dado es contundente, presidente, eso es contundente, definitivo. Evidentemente, ya María Corina ha demostrado que en efecto se ganó por un 67% contra un 30%, pero además esto lo sabíamos antes de la elección del 28 de julio. Correcto. Porque todas las encuestas que pudimos ver nos decían que obviamente que se ganaba por un 80-20 o un 70-30. Correcto. Pero yo le quería contar una anécdota. Adelante, presidente. Después, en el año 89, en mi primer gobierno aquí en Costa Rica, tuvimos una reunión hemisférica donde vino el presidente Bush con Jim Baker, que era el secretario de Estado, y invité a todo el continente, excepto a los dictadores de entonces. Y un mes después, recuerdo que estaba en un consejo de gobierno cuando recibo una llamada del presidente Bush para decirme que ya los aviones de los Estados Unidos habían despegado hacia Ciudad de Panamá porque iban tras la captura del general Manuel Antonio Noriega. Y en efecto bombardearon la ciudad de Panamá y bueno, la historia es conocida. Días después capturaron al general Noriega y la verdad es que como el general Noriega era conocido que estaba involucrado en el narcotráfico, terminó sus días pudriéndose en un calabozo. Yo creo que los gobernantes de hoy en día que están involucrados en el narcotráfico se ven en ese espejo del general Noriega. Y este es el caso lamentablemente de Venezuela. En Venezuela toda esa cúpula está involucrada en el narcotráfico. Presidente, ¿Venezuela es un narcoestado? Es un narcoestado. Lamentablemente es un narcoestado y no... y es muy difícil que, sabiendo cuál es el destino que les espera, quieran salir voluntariamente por medio de las urnas del poder.
Así es que me duele mucho ser tan negativo, sobre todo con el pueblo venezolano. Las consecuencias de que se queden son muy negativas para el resto del mundo. Obviamente que la migración va a salir. Ese país lo destruyó el chavismo. Hace muchos años yo dije que matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo se llama chavismo. Y la verdad es que eso fue lo que hizo Hugo Chávez. En las reuniones que yo tuve con él, en las cumbres de Iberoamérica, siempre tuvimos diferencias muy grandes, siempre polemizamos. Yo veía como todo el mundo, como cada día se perdía la confianza y eso significaba empobrecer más al pueblo venezolano, la fuga de capitales. Obviamente que los que han emigrado, los 7 millones de migrantes, es gente humilde, gente pobre. Los ricos de Venezuela están en Madrid o están en Miami o están en alguna ciudad. Es demasiado triste lo que acontece ahí, pero yo sabía que por medio de las urnas un narcoestado no va a abandonar el poder. Presidente Óscar Arias, finalmente, podemos considerar, después de escucharle con mucha atención, la grave situación del fraude preelectoral, electoral y ni qué decir postelectoral en Venezuela, la definición de narcoestado, la conversación que usted tuvo con el presidente George Bush, podemos inferir fácilmente lo que le espera a Venezuela. Y no creo que sea pesimista, sino que muy realista. Este estado fallido, infelizmente, que es Venezuela, que todos los americanos queremos un mejor estado para nuestros hermanos, porque en todos los países tenemos venezolanos. ¿Cuál es finalmente su mensaje como expresidente de la República, como Premio Nobel de la Paz, para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de América que le va a estar escuchando, presidente Óscar Arias? Es muy difícil llegar a una negociación con gente que está involucrada en el narcotráfico. En América Central yo presenté un plan de paz que finalmente fue aprobado por 5 presidentes y nos comprometimos a cumplir con lo firmado, con lo acordado. Evidentemente que Maduro prometió el oro y el moro con respecto a las elecciones del 28 de julio y no está cumpliendo. No debe ser ninguna sorpresa para ellos que iban a perder, como ya lo dije, pero con un narcoestado es sumamente difícil llegar a un acuerdo porque, digamos, los Estados Unidos no perdona. Y aquí tenemos un caso muy cercano en Centroamérica, con Honduras. El presidente Orlando Hernández, que no era un dictador, terminó su mandato, estaba involucrado en el narcotráfico y ahí está en una cárcel en los Estados Unidos. De tal manera que cuesta ser pesimista. Cuando uno ve que los Estados Unidos están reconociendo a Edmundo González, yo me pregunto, bueno, también reconocimos a Guaidó. Eran montones de países, de gobiernos los que reconocieron y no pasó absolutamente nada. Así es que aunque América Latina y el resto del mundo reconozca la elección, el triunfo de la oposición con Edmundo González, eso no va a cambiar absolutamente nada. Presidente Óscar Arias, gracias por estos contactos para C9N, Asunción, Paraguay, Diálogo Franco. Muchas gracias, muy gentil, presidente Óscar Arias. Encantado, un placer. De vuelta aquí en Diálogo Franco, en compañía del presidente del Centro de Importadores del Paraguay, el ingeniero Iván Dumont. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido doctor. Un gusto estar contigo y, bueno, a través tuyo poder llegar un poco a tu amable audiencia, contarle un poco lo que venimos haciendo en lo que va del año.
¿Cómo va el centro de importadores? Porque no es todo alegría, hay algunos temas complicados, pero vamos a comenzar por lo más suave. ¿Cómo está actualmente el nivel de importación, el volumen comparando con el año pasado? Bueno, la importación acumulada a junio, que tenemos el informe cerrado del Banco Central al primer semestre del año, reporta un crecimiento del 11% de las importaciones totales comparadas con el mismo periodo del año anterior. 11%. 11%. Tiene que ver, sigue siendo la balanza exterior del Paraguay, sigue siendo superavitaria, es decir, hay más exportaciones que importaciones, pero la importación viene creciendo así como la exportación. Los principales rubros que presentan un crecimiento tienen que ver de alguna manera con el combustible, que también ha tenido un incremento de precio en general en el mercado mundial. Y por otro lado, el efecto de Argentina, que dejó de tener esta diferencia cambiaria tan importante a finales del año pasado. Eso le ayudó mucho. Devolvió... El efecto Milei le ayudó. El efecto Milei devolvió consumo genuino del combustible importado formalmente, que estaba en manos del producto de contrabando. Y eso sumado a una apreciación del precio ha generado también un mayor volumen de importación de combustible, maquinarias, equipos enfocados principalmente en la zafra agrícola, en la producción agrícola. También en otros los rubros, así como vehículos, también tiene un crecimiento relativamente importante. Y en contrapartida hay algunos bienes de consumo de destino de consumidor final, digamos, que tienen alguna leve retracción. Pero los productos que están con alguna retracción son del orden del 4 o 5%. ¿Pero qué implica eso? ¿De que la retracción se debe a un costo o eventualmente también porque creció la industria nacional? Habría que analizar sector por sector, pero en líneas generales, muchos de los productos de consumo masivo tuvieron un beneficio inmediato después de la liberación del cepo cambiario de Milei. Ese efecto fue positivo de enero, febrero, marzo aproximadamente. A partir de ahí vuelve a abrirse la brecha cambiaria en Argentina. Ahora está subiendo otra vez el dólar. Ahora está casi en el 50%. Diferencia grande otra vez entre el blue y el oficial. Así es, ahora está casi en el 50%. Entonces, desde mayo en adelante venimos sintiendo de vuelta el efecto del contrabando en algunos productos de ese estilo, ¿verdad? Entonces, como te decía, en líneas generales un crecimiento, pero con algunas sombras a la vista, ¿verdad? Como decía, de vuelta la instalación del posible efecto del tipo de cambio o del contrabando por consecuencia de ello de Argentina, el efecto del dólar, que se ha comportado de manera diferente a lo que suele ser todos los años, porque ya en el mes de marzo empezó a subir, cuando la temporada de marzo a junio suele ser una temporada en la que baja el tipo de cambio por las exportaciones que van saliendo del agro, y sin embargo viene subiendo desde esa época hasta hoy de manera continua. Eso ha llevado a remarcar precios en la mayoría de los bienes importados, ya en los meses de mayo, junio, en el orden de un 5% aproximadamente, y la tendencia para adelante sigue siendo relativamente preocupante porque el dólar pareciera no tener un escenario de disminución de su cotización, sino al contrario, ¿verdad? Vamos a tocar el tema del dólar y el tema de la hidrovía también, que es el otro elemento que nos afecta. ¿Tenemos alguna transparencia para que nos pueda ilustrar, ingeniero Dumont, cuál es el cierre de mediados de año con respecto a la importación en general? ¿Tenemos, Cristian, esas transparencias, por favor? Ahí tenemos. Sí, en la siguiente lámina podremos ver el resumen, ese es un poco el contexto que es el que te mencionaba. ¿La siguiente? Y en la siguiente lámina tendríamos la balanza de importación. ¿Puedes avanzar, por favor, Cristian? Ahí tendríamos la balanza comercial, 1.353 millones de dólares en exportaciones y 1.270 en importaciones, con un superávit de 83 millones. Y como decía, esto genera un incremento del 11% del total de las importaciones medidas en dólares, si comparada con el mismo periodo del año anterior, ¿verdad? Por analogía, el año 2024 al 23, ¿cuánto fue? ¿Fue también 11% el crecimiento? No, el año 2023 fue un año casi, digamos que sin crecimiento. O sea, es buena noticia, 11%. Esto es buena noticia, pues el año 2023 fue un año muy intenso de contrabando. Y entonces estos factores que mencionaba antes, el combustible y otros que se recuperan, no tuvieron ese efecto. Ese 11% entonces es un buen número. Es un buen indicador en este momento. Muy bien. ¿Tenemos otra imagen? Bueno, esa es la evolución mensual de las importaciones. Obviamente, mes a mes va teniendo comportamientos diferenciados, pero lo relevante es el acumulado. Las importaciones
representan el 96% del total de las exportaciones realizadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que genera un pequeño superávit, como decíamos, y un crecimiento del 11% si comparado con el año anterior. Y en la siguiente lámina se ve un poco la composición de los diferentes tipos de regímenes aduaneros. Nosotros tenemos como país dos regímenes: el régimen general, que es por donde entra el 75% aproximadamente de las importaciones totales del país, y un régimen de turismo, que es el que está enfocado al consumidor turista, particularmente Brasil, en la zona de Pedro Juan, Salto del Guairá, Ciudad del Este. Y aproximadamente el 20% del total de las importaciones vienen para abastecer ese régimen de importación. También hay un 3% que entra como productos para maquila, que posteriormente son transformados y terminados como producto final en la maquila, ¿verdad? Y ahí decíamos un poco, bueno, los productos que aumentaron también: cemento, asfalto, metales. Esos son también rubros que aumentaron un poco en el volumen. Y por otro lado, decíamos, motores, generadores eléctricos, ómnibus, que se están haciendo varias importaciones ya hoy de ómnibus eléctricos, que es una modalidad que está implementándose. Entonces son diferentes rubros que van generando un crecimiento, ¿verdad? Y esto, si miramos los orígenes, China sigue siendo el principal origen de nuestras importaciones, con un 33% del volumen total importado desde China, y Brasil es el que le sigue con un 23% de Eso de se la mantiene. importación. Eso Hace mucho tiempo. China sigue siendo siempre la balanza comercial más importante. Para nosotros sumamente negativa, porque no le exportamos nada, Así es. aparentemente. Y realmente para los importadores cuesta comercializar con China, porque como no tenemos una representación diplomática, ni tampoco una representación por lo menos consular o comercial, entonces cuesta hacer negocios con Y después China. de China es Brasil. Después de China es Brasil, en volúmenes totales, sí. Qué notable se mantiene eso. Bueno, ingeniero, ahora vamos a entrar ya en el tema. Está subiendo el dólar, sube en la Argentina, pero acá también está subiendo. Así es, y ya lo habíamos alertado, como te decía, desde marzo. El comportamiento atípico del dólar ya fue una preocupación en ese momento. Se pensó en algún momento que estaban retrasadas las exportaciones de los granos y que por eso no se daba el ingreso habitual de dólares al mercado. Pero bueno, eso se fue conformando después en una presión más bien internacional por una valoración del dólar tanto en Argentina como en Brasil. Y bueno, Paraguay no ha sido ajeno a ese efecto. Y un dólar que teníamos planeado para esta altura en 7.200, 7.300 está casi en los 7.600, ¿verdad? Eso es un incremento casi del 5% que impacta necesariamente los costos de las importaciones. Y no hablamos de ningún conflicto así grave, internacional. ¿Cuál sería la explicación? Porque tiene que tener ese comportamiento una explicación, ¿verdad? Bueno, a nivel internacional, el hecho que la Reserva Federal de los Estados Unidos no haya disminuido la tasa de interés en el tiempo que el mercado esperaba, ha hecho que el dólar se mantenga más fuerte con respecto a otras monedas. Y las monedas que más sufren en este escenario son las monedas de los países emergentes, ¿verdad? Entonces, cuando Brasil y Argentina tienen devaluación importante, necesariamente nosotros tenemos que acompañar de alguna manera, o si no, se da un flujo de dólares de Paraguay para esos mercados de manera ilegal, que puede ocurrir en algunos O casos. sea, la explicación sería la Reserva Federal. O sea, está un poquito fuera de nuestro alcance, entonces. Está bastante fuera de nuestro alcance. Incluso hoy se da un pequeño factor que va creciendo. En Bolivia, dadas las restricciones de tipo de cambio que tienen, o las restricciones cambiarias que tienen también parecidas a la de la Argentina, están viniendo bolivianos a comprar dólares de nuestro mercado y llevarlo. Pero eso todavía es pequeño como para generar un impacto específicamente en el valor de la cotización. Pero va a terminar perjudicándonos más eso. Y desde luego, si pudiera llegar a ser el tamaño que fue ese efecto de Argentina, cuando Sí. se daba ese problema en Argentina, sí. Menos mal que no tenemos una frontera muy, muy extensa desde el punto de vista comercial, digo, ¿verdad? Y lejana también, ¿verdad? Entonces, Porque el Chaco de alguna manera nos separa, de alguna manera, ¿verdad? Es cierto. Veo que están llevando mucho combustible ahora ellos. Muchísimos camiones bolivianos veo que están llevando combustible vía terrestre. de hecho, bueno, ahora uno de los últimos acuerdos que logró el gobierno con una empresa brasilera dedicada al transporte mineral de hierro, sobre todo, tiene para los bolivianos también un beneficio importante, porque permitiría un flujo más económico del combustible, llevándolo por barcaza hasta más al norte, siendo que hoy básicamente llega hasta Paraguay, hasta Asunción el combustible, y de acá lo transportan Sí. por vía terrestre. Sí, es más caro, encarece enormemente. Exactamente. Y esto, bueno, las empresas brasileñas que van a invertir en esto
fundamentalmente va a mejorar el tramo del río desde el río Apa hasta el río Pilcomayo, es decir, donde es 100% ese que soberano. estuve informando en estos días que iban a mejorar los tramos difíciles. Exacto, los tramos donde hay escollos rocosos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. eso sería un desbrocamiento de la roca en algunos tramos difíciles para hacer más transitable durante todo el año. Ahora entiendo, porque yo leí el artículo y me pareció, ¿por qué tanta generosidad? Y dije, pero ahora entiendo por qué. Claro, detrás de eso hay un incremento importante de la posibilidad de transporte de minerales de hierro desde Brasil, sacarlo por el río, por la hidrovía Paraguay-Paraná. De Mutum. Pero Bolivia también. Bolivia también, son ambos países beneficiados. Pero hecho, para eso hay que arreglar también el tramo de nuestra confluencia para abajo, ¿verdad? Y entramos ya entonces, ingeniero, en el tema de la hidrovía, porque es momento de la niña, aparentemente no están previstos mucha precipitación de aquí hasta fin de año. Eso va a hacer que el nivel del río vaya bajando, ya está a un nivel crítico. Así es. Y esto va a empeorarse. ¿Y cómo afecta diríamos, la no navegabilidad del río Paraguay al comercio? Bueno, tiene dos efectos. Uno, indiscutible costos, ¿verdad? Cuando las barcazas tienen que navegar en ese tramo con menos calado, con menos profundidad debido a justamente la profundidad del río, entonces tienen que cargar 60, 50% de su capacidad. Claro. Por lo tanto, tienen que diluir el mismo costo en menos cantidad de contenedores. Claro. El contenedor sube de precio finalmente y eso afecta al producto importado. Dependiendo cuál sea el valor del contenedor, el ratio de incidencia puede ser mayor o menor, ¿verdad? Pero un sobrecosto que hoy más o menos estándar cobran las navieras está en el orden de los 400 a 500 dólares por contenedor, por lo que ellos le llaman tarifa de aguas bajas, ¿verdad? Que es cuando tienen que navegar con esa menor carga. O sea, ahí tenemos un primer impacto que es la incidencia en el costo directamente del flete. Y otro problema es la demora en la llegada de la mercadería. Lo que normalmente lleva 8 a 10 días remontar el río desde Montevideo o Buenos Aires hasta Asunción, se convierte en un periodo de 18 o 20 días para llegar y probablemente ya ni siquiera llegarían a Asunción hacia finales de año las principales cargas. Tendríamos que desalijar en Pilar una buena parte de la carga de los convoyes y solamente una pequeña porción de la carga llegaría hasta Asunción. Claro. Entonces eso implica otro sobrecosto que es trasladar ¿Cómo está el puerto de Villeta? Otra vez, ¿cómo está el puerto de Pilar, ingeniero? El puerto de Pilar está operativo, o sea, hay condiciones de operar, ya ha ocurrido en el pasado. Normalmente no opera por una condición de costo menos conveniente, pero la infraestructura existe y hoy la ruta también es una solución, ¿verdad? Hoy tenemos Porque ahí el asfaltado. problema fundamental, según se entiende, es la desembocadura del Bermejo, del Colorado, que hace que desde ahí para arriba sea más complicado, ¿verdad? Sí, es uno de ellos. La desembocadura del Bermejo, el Bermejo trae mucho sedimento Sí, y eso decanta en el lecho del río Paraguay y hace que haya muchos pasos difíciles. Se está trabajando con 3 dragas en este momento en la margen del Paraguaya, digamos, pero lo que no se logra finalmente es un acuerdo de manejo bilateral del río en los tramos donde es compartida la soberanía del río con Argentina, ¿verdad? Y eso es lo que de En alguna mi manera- época, 2012, estaba establecido desde la desembocadura del Paraná hasta el Bermejo era Argentina y del Bermejo al Pilcomayo era Paraguay. ¿Eso cambió? Entiendo que sí, finalmente hay un par de proyectos para lograr un trabajo conjunto en todo lo que es el tramo desde la confluencia del río Paraguay y Paraná hasta la zona de Santa Fe. En ese tramo es el famoso peaje que está en discusión con el gobierno argentino. Ese tramo le correspondería a Argentina exclusivamente. Pues Sí, no, ella claro. Eso es territorio argentino. De territorio paso de la argentino. patria para el sur es de ellos. Y en la zona de ahí para el norte, digamos hasta Asunción, es donde hay un par de alternativas y todavía no se ha concretado ninguna de ellas. La Había empresa, un proyecto con estos americanos que el presidente Exactamente. Abdo... Uno de ellos es un proyecto que sería subvencionado en parte por el gobierno americano, pero la mayor parte de la subvención viene en el estudio para definir efectivamente lo que hay que hacer y el modo de trabajo de manera que no afecte a la naturaleza, al medio ambiente y demás, ¿verdad? Pero la inversión habría que hacerla y cobrar por ende un peaje con lo cual eso se retribuye. Sí, sí. Y la otra alternativa es una empresa holandesa dedicada a esto, que es la empresa Jan de Nul, que hace este trabajo en el río hace mucho tiempo. Hace rato. Y también ha hecho una propuesta al gobierno que no está del todo resuelta tampoco, ¿verdad? Porque el escenario que tenemos nosotros es el siguiente, ¿verdad? Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fiesta de fin de año, ahí ya es la actividad. Normalmente los productos se compran todos ya en septiembre, octubre, a más tardar
Entonces necesitamos, una alternativa para ustedes sería la de Pilar, entonces. Otra alternativa que se estudia en estos casos ya como emergencia es bajar la carga en puertos como el de Paranaguá, en Brasil, y venir de ahí de manera terrestre. Obviamente hay sobrecostos. Uruguay, ¿verdad? O Uruguay, Montevideo, y desde ahí también venir terrestre. Ahí estamos hablando de otro nivel de sobrecosto y solamente hay algún tipo de productos más valiosos que podrían aguantar ese sobrecosto de tener un tramo terrestre para evitar el tramo complicado del río, ¿verdad? Sí, y qué problema, ingeniero, porque la verdad que el río Paraguay necesita hacer un balizamiento, mejoramiento de los tramos difíciles, un dragado completo, y siempre hay inconvenientes. Ahora este anuncio que estás dando de los brasileros, bueno, podría ser una alternativa, pero nos queda todavía el tramo desde la desembocadura del Paraná, sería paso de patria para nosotros, hasta Asunción. Sí, este acuerdo con los brasileños realmente la importación no le beneficia mucho, porque la importación llega hasta Asunción y claro. este acuerdo es de Asunción para arriba. Para arriba. Sí va a favorecer la exportación de productos por ese camino. Probablemente es un proyecto importante como es va a Paracel. favorecer a Antioquia ahí. Exactamente, y también a Paracel, que es un proyecto muy importante que tiene toda su logística también por el río, y darle la posibilidad de que sea transitable todo el año es una muy buena alternativa. Pero lo que estamos haciendo a nivel del río Pilcomayo para abajo son parches. O sea, deberíamos llegar a algún acuerdo con una de las dos alternativas que tenemos y encarar un trabajo más formal. Es nuestra principal salida. El 80% del comercio del país entre importación y exportación sale o entra por el río. Y entonces tenemos que encontrar una forma de resolverlo de manera más constante. Nosotros como gremio no estamos opuestos al peaje. La gente habla mucho del peaje como un problema. Pero si el peaje tuviera una contraprestación real, claro, y permitiera la navegación de día y de noche todo el año, claro, el precio del flete va a terminar bajando. Con gusto pagaríamos el peaje si ese fuera el escenario. Qué buen tema. Ese tema me gustaría tocar, pero me permití unos consejos comerciales. Vendemos y regresamos inmediatamente en la parte final con el ingeniero Iván Dumont. Estamos en la parte final de la programación. Quiero en primer lugar hacer público un agradecimiento, una hermosa corbata. Así que agradecerle al tío Gustavo, muchas gracias por esta gentileza. Por supuesto que el próximo programa ya me voy a colocar, si Dios permite, como corresponde. Muy amable ingeniero, quiero que le dé mi saludo también. ¿Cómo no serán dados? Parte final, tus reflexiones finales, lo que nos espera y una pregunta obligada. Se habló mucho del peaje. ¿Ustedes están dispuestos entonces como centro de importadores a pagar un peaje si efectivamente se hace un trabajo de mejoramiento? Sí, siempre que haya una contraprestación que nos permita un río navegable de día y de noche y los 365 días del año, obviamente eso traerá una mejora para el costo mismo de los fletes de importación y también previsibilidad, ¿verdad? Así, hoy tener que estar sujeto a los avatares de la naturaleza obviamente hace que el negocio sea siempre impredecible, entonces estaríamos dispuestos siempre que haya un proyecto que permita realmente darnos la seguridad de la navegabilidad del río. Y la última pregunta, la fiesta de fin de año, ¿no va a haber sorpresa? ¿Vamos a tener todos los insumos? Y probablemente los vamos a tener, pero con algún mayor costo del que originalmente hubiéramos esperado. ¿Va a haber un costo? Va a haber un costo por este efecto logístico, sin duda. Muy bien. Ingeniero, ¿algo más que quieras agregar, que no te haya preguntado y que quiera compartir con la audiencia de Diálogo Franco? Agregar que realmente hay varios proyectos que hemos planteado al gobierno desde su arranque y hemos ido logrando algunos pasos interesantes, la eliminación del arancel consular, la eliminación también de algunas tasas de la ANNP que eran obstáculos a la comercialización, a la importación en particular. Y bueno, y tenemos otros temas en carpeta que están siendo bien atendidos, bien analizados y bueno, creemos que hemos dado unos pasos importantes en este año. Reclamos históricos que el Centro de Importadores tenía planteado que han sido analizados y atendidos positivamente. Bueno, y esperamos que así se vean también los otros proyectos que estamos presentando para ir mejorando nuestros costos de importación. Finalmente somos un país mediterráneo y tenemos que eliminar todos los costos innecesarios para ser lo más competitivo posible. Pero todos esperamos primero que esta sequía termine fin de año. O sea, nos espera, si Dios permite, un 2025 mucho más predecible y además que el dólar también tenga un comportamiento más estable. Así que ojalá Dios quiera que nos vaya mejor a todos. Que así sea. Gracias, presidente, muy amable, muy gentil. Doctor, a las órdenes cuando quiera.
Estuvimos con el presidente del Centro de Importadores del Paraguay, el ingeniero Iván Dumont. Nosotros nos vamos, gracias a la audiencia por la preferencia. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Diálogo Franco fue presentado por Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Chortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, Tadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquil S.A., Lauda y Cuatía Sasi.